A todos, a nuestros seminarios académicos del CIMI de la Facultad de Medicina. Hoy vamos a tener el agrado de recibir al doctor Alejandro Mauro para que nos hable de las potencialidades de REDCap, esta base de datos en salud. El doctor Alejandro Mauro es jefe del Departamento de Informática Biomédica de la Clínica Alemana de Santiago y también pertenece al Centro de Informática Biomédica de nuestro Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina. Doctor Mauro es médico cirujano de la Universidad de Buenos Aires y se especializó con el programa de residencia en informática médica en el Hospital Italiano de la misma ciudad. ¿Ya? Tiene gran experiencia relacionada con sistemas de información clínica y estándares de interoperabilidad semántica. Fue nombrado coordinador nacional de terminologías clínicas y estándares de informática en salud en el Ministerio de Salud de aquí de Chile en el 2012. Y ha representado al país en SNOMED International en 2013. Bueno, entre muchos otros logros, Alejandro, muchas gracias por ofrecer esta presentación. Todos los que estamos tratando de juntar sistemáticamente datos biomédicos, vamos a estar muy agradecidos. Así que bienvenido al escenario virtual, es todo tuyo. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. No los voy a estar viendo, así que me paran, digamos, cuando quieran que paren algo, ¿sí? Ahora, los conflictos de interés ya los vimos. Soy el jefe del Departamento de Informática Biomédica de la clínica. Tengo 2 cargos en la universidad, como profesor investigador y como miembro del centro que tenemos. Asesoro al Ministerio de Salud de Chile en salud digital. Y tengo un cargo también en el Hospital Italiano de Buenos Aires, que es donde me formé. ¿Qué es REDCap? ¿Sí? O sea, como para definir un poco este proyecto, ¿sí? Este fue un proyecto que creó la Universidad de Vanderbilt porque había serios problemas para el research médico, ¿sí? Entonces, finalmente, por eso se llama Research Electronic Data Capture, ¿sí? Y eso quiere decir REDCap, ¿sí? Es un sistema que fue construido para recolectar datos de salud, ¿sí? Y la Universidad de Vanderbilt, el proyecto fue tan exitoso, ¿sí?, que decidió disponibilizarlo de forma gratuita, ¿sí? No es un software open source, ¿sí?, sino que la gente tiene que, para usarlo, completar un formulario, digamos, aceptar unos términos y condiciones que la Universidad de Vanderbilt indica. Entre uno de los principales términos que tiene es que si utilizaste REDCap, ¿sí?, en tu base de datos de tu proyecto, ok, en tu paper cita a REDCap, ¿sí? Y hay una forma de citar a REDCap y es una parte de lo que uno debería hacer, ¿sí? Hoy se ha implementado de forma terriblemente exponencial, ¿sí? Hay más de 5.000, digamos, organizaciones que lo utilizan en 141 países, ¿sí? Y hoy es raro encontrar un lugar, digamos, donde no se utilice REDCap, ¿sí? Si uno mira todos los hospitales top, por ejemplo, con los que la clínica alemana tiene convenio, utilizan REDCap, y utilizan REDCap bastante parecido como lo usamos en la clínica alemana, ¿sí?, como lo usamos también en la universidad. Uno puede, digamos, esto de declarar, utilizar REDCap tiene como una cita que uno tiene que hacer, una cita estándar. Entonces, digamos, lo que hace el consorcio de REDCap, porque hoy es un consorcio de universidades el que sostiene esto, ya no es solamente la Universidad de Vanderbilt, lo que hace es chequea online cuántos papers declaran haber utilizado REDCap como instrumento de recolección. Estos son los que lo declaran. Los que lo utilizaron deben ser varios cientos de miles, ¿sí? Entonces, ¿por qué nace REDCap? ¿Sí? Y básicamente lo mismo que nos pasa en Latinoamérica pasa en el resto de los países, ¿no? Finalmente hay grandes sistemas de salud hospitalarios, ¿sí?, que es la ficha clínica, el sistema de imágenes, el sistema de laboratorio, el sistema de anatomía patológica, ¿sí? Y estos grandes sistemas, ¿sí?, están basados para resolver algo muy chiquito y muy específico, ¿sí? Pero el problema es que dejan cientos de necesidades sin satisfacerse, ¿sí? Todos esos sistemas, que son los sistemas como fundacionales de cualquier institución de salud,
deja 1000 necesidades sin satisfacer, ¿sí? Y la realidad, ¿sí?, es que todo lo que no se satisface con sistemas que la institución promueva, se resuelven a la mala. Y es lo mismo que los pasa en la universidad, ¿sí? Todo lo que la universidad no le ofrece a los grupos lo resuelven a la mala. Y a la mala, ¿por qué lo llamo así? Es porque empezamos a comprometer la información, ¿sí? Cuando recolectamos información de personas, nosotros deberíamos intentar, digamos, no vulnerar, digamos, derechos de personas, ¿sí? Hoy probablemente la plataforma que tiene más información de salud del mundo es WhatsApp, ¿sí?, que es una plataforma que es de Facebook. Y en los términos de condiciones de uso de WhatsApp, ¿sí?, la información que uno transmite a través de esa plataforma puede ser utilizada para la promoción de advertising, ¿sí? Entonces, uno eventualmente puede, no sé, indicarle a un paciente algo por WhatsApp, ¿sí? Y Facebook después puede mandarle por una parte tecnológica, se llaman cookies de terceros, digamos, y reutilización de datos, podría ofrecerte, no sé, si tenés un problema de juego, te puede ofrecer, digamos, juego online, ¿sí? O tenés un problema, digamos, de bebida, te podría ofrecer, digamos, una gran promo con Rappi, de 6 por 1 en Pisco, ¿sí? Y uno dice, che, pero no van a hacer eso, ¿sí? Y las empresas tecnológicas efectivamente dicen, no, bueno, sí, es verdad, no vamos a hacer cosas que dañen a las personas, pero eso es bastante border, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Porque finalmente uno está transando datos en sistemas, ¿sí?, que uno no gobierna, ¿sí?, sino que los gobiernan empresas, grandes corporaciones. ¿Y, y por qué pasa esto? Y por qué tenemos que resolverlo, ¿sí? O sea, si las instituciones no nos dan una herramienta para resolverlo, y nosotros queremos hacer el proyecto, ¿sí? Y los profesionales de la salud, digamos, y los investigadores, digamos, consideramos que en realidad es peor no resolverlo, ¿sí? No es que, ok, como la institución no hace nada, ¿sí?, no hago el proyecto, no, quieren hacer el proyecto, ¿sí? Entonces empieza esto que es las bases de datos de salud, ¿sí? Entonces no sé si han visto bases de datos versión 27, final 2, ¿sí? Un Excel, ¿sí? Base de datos que está en el PC del investigador o del gestor, digamos, de la base de datos, ¿sí? ¿Qué problema hay, digamos, con tener un Excel o un Access o un FileMaker o meterlo en el Dropbox, en el Google Drive, en el OneDrive, en el SurveyMonkey, digamos, en encuestas en papel, digamos? El problema es que muchos de estos sistemas, ¿sí?, carecen de mecanismos de seguridad, ¿sí?, o de registros para auditoría, o privacidad. Y uno lo vive porque lo conoce, digamos. ¿Quiénes de ustedes no manejan un Excel, ¿sí?, y en algún momento alguien te borra algo porque el Excel es compartido y no hay trazabilidad de que fulanito borró un dato del Excel, ¿sí? Y supongamos que es información de un paciente, te la cambiaron, te lo mezclaron, ¿sí? Pasa a ser todo como muy frágil, ¿sí? Entonces, es una problemática, digamos, la gestión de bases de datos de salud de forma no regulada, de forma sin ofrecer nada, digamos, y que cada uno haga lo que le parece, ¿sí? Y otra problemática que eso genera es la misma que ustedes viven diariamente, ¿no? Como no hay una política, y la política es usar lo que te parezca, eh, el problema pasa a ser que uno ya no sabe ni siquiera dónde está la información. ¿Viste? De pronto te dice, no, es que te lo mandé, pero ¿a dónde me lo mandaste? ¿Me lo mandaste al mail de la universidad? ¿Me lo mandaste al WhatsApp? ¿Me lo mandaste al Gmail? ¿Me lo mandaste vía Teams? ¿Me lo mandaste en el Dropbox? ¿Que me mandaste en el OneDrive? Y uno ya pierde la capacidad de encontrar algo, ¿sí? Entonces, poniendo esto un poco, digamos, en términos legislativos, bueno, tenemos la ley, digamos, de protección de la vida privada, ¿sí?, que dice qué es información sensible, qué es la información identificada de salud, ¿sí? Tenemos la ley que regula los derechos y deberes, digamos, de las personas que tienen una atención de salud, y el reglamento, digamos, sobre fichas clínicas, sobre información clínica, ¿sí? No voy a entrar, digamos, en estos temas, ¿sí? Pero ¿qué pasa, ¿sí?, si el PC del profesional investigador es vulnerado, ¿sí? ¿Quién es responsable de la información que se vulneró?
¿Quiénes de ustedes hoy mantienen un Excel en su PC, ¿sí? Que tiene información sensible de una persona, ¿sí? Y esto tiene que ver con muchas cosas que Mauricio también intentó, digamos, hacer dentro del eSIM, ¿sí? Que es explicar ciertas cosas que tienen que ver con complejidades informáticas, como por ejemplo cómo se cifra un disco duro y que no te lo, por más que te roben el equipo, no puedan sacarle la información, ¿sí? Son todas cosas que hay que ir aprendiendo. Pero contra el mal, ¿sí? La hormiga atómica o contra el mal REDCap, ¿sí? REDCap finalmente fue un sistema, ¿sí? Que está cumpliendo esta función. Fue diseñado inicialmente para research, pero hoy está cumpliendo la función de resolver todos los problemas que el resto de los sistemas no están resolviendo, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas puedo hacer con RedCap? Puedo crear una encuesta abierta. ¿Qué es una encuesta abierta? Es un link que me muestra un montón de cosas para responder, igual como les parece, digamos, las encuestas, digamos, de cualquier lugar donde vas a comprar y te dicen, me completa la encuesta de satisfacción, ¿sí? Lo mismo. Hay un link donde abrís y cualquiera puede responder, y cualquiera que tenga el link puede responder esa encuesta, ¿sí? Entonces, RedCap tiene esto de poder crear encuestas abiertas donde hay un enlace y cualquiera puede, con el enlace puede responder, ¿sí? Estos se llaman links abiertos. El que tiene el link puede responder. También existen encuestas abiertas, pero donde son de link dirigido. Quiere decir que uno le manda a un listado, ¿sí? El quién puede responder y solo puede responder una única vez y el que tiene ese link. Entonces son links personalizados. Entonces uno lo que hace es, le dice a RedCap, ok, manda invitaciones para esta encuesta a todas estas personas y lo que hace RedCap es les envía un link dirigido, ¿sí? Y el sistema también tiene toda una lógica que dice, ok, listo, esta persona que le mandé un link dirigido no respondió, así que le voy a mandar un segundo mensaje, ok, le voy a mandar un tercer mensaje, y uno puede configurar todos los tipos de mensajes que quiera, que le mande un mensaje por hora, que le mande un mensaje todos los lunes, que le mande 25 mensajes, uno por semana hasta que responda. Y esto lo que hace es, finalmente, en el día a día, ¿sí? De cualquier ser humano, uno ve tantos correos que hay un montón que ni los pesca, ¿sí? Pero si hay alguno que te lo tiran varias veces, qué sé yo, decís, bueno, ok, listo, me van a mandar un mail todas las semanas hasta que responda, bueno, respondo en algún momento, ¿sí? También uno puede crear algo que se llaman formularios cerrados, ¿sí? Entonces tenemos las encuestas que pueden ser abiertas, son un link que puede tener un link abierto que todo el mundo lo puede usar, un link dirigido que solamente personas que son invitadas pueden usarlo, y tenemos formularios cerrados donde uno tiene que tener un usuario y contraseña dentro de la instalación de RedCap. Entonces tienes que loguearte, ¿sí? O sea, hay un proceso que se llama loguearse, ¿sí? Y esos RedCap también nos permite guardar datos que son identificados de las personas, o sea que pueden vulnerar un derecho si un dato identificado, ¿sí? Va asociado a una información de salud, pero tiene toda una lógica para exportarlo de forma anónima, ¿sí? Cosa de no vulnerar derechos de nadie. Puede crear esto que se llaman formularios concatenados. ¿Qué es un formulario concatenado? Es como yo les diga que tengo, no sé, la ficha de ingreso de un paciente y después tengo la ficha de si en el ingreso completó que era diabético, tengo una segunda ficha que es para diabetes, después cuando completa la diabetes puedo concatenarle otra ficha y así creo como una suerte de formularios que están concatenados, ¿sí? Y pueden ser de registro episódico, digamos, quiere decir que uno puede eh, eh, completar un registro más de una vez, o sea, un episodio, por ejemplo, no sé, la infección respiratoria aguda baja, ¿sí? Es algo episódico, si yo puedo tener muchas de esas infecciones, ¿sí? O pueden ser de registro longitudinal, algo que en realidad no es que yo tengo múltiples episodios, sino que tengo un único episodio que va creciendo en el tiempo, ¿sí? También nos permite recolectar datos con una aplicación que es offline, ¿sí? Entonces yo puedo irme con una app que puede estar en una tablet o en un teléfono al campo, en un lugar donde no hay conexión de internet, puedo completar datos y después cuando tengo internet los sincronizo, ¿sí? Y sincronizo la información con la instalación que tenemos de RedCap, ¿sí? Entonces, ¿cuán diferente es
a otras cosas que usamos que parecen ser parecidas, ¿sí? Como el Google Forms, el Excel Forms o SurveyMonkey, digamos, ¿no? Que uno tiene, ¿no? Primero es que nos permite hacer esto que son recordatorios para alguien que no respondió, ¿sí? Tiene esta lógica de formularios cerrados que no lo tienen ni Google Form, ni el Excel, ni nada. Tiene estos formularios concatenados que le dan mucha energía, nos permiten recolectar datos anónimos, nos permiten recolectar datos identificados y exportar anónimos, nos permite exportar los datos directamente para todos los softwares de investigación, ¿sí? Como el proyecto RedCap nació para research, está muy imbrincado en que las bases de datos sean útiles para la investigación. Entonces uno puede, si quiere directamente sacarlo para Stata, para R, para SAS, ¿sí? Nos permite trabajar offline, que no nos permiten, digamos, el resto de los sistemas, y nos permite algo que es muy potente, que es integrar, ¿sí? Permite integrar el RedCap con otras cosas, ¿sí? Entonces yo acá les voy a mostrar varios proyectos de la clínica donde tenemos integrado con la ficha, con el laboratorio, con distintos lugares, ¿sí? Pero me gustaría, digamos, hacer primero un paréntesis de qué se entiende por información identificada, ¿sí? Porque esto lamentablemente Chile no tiene una reglamentación que permite esto, ¿sí? Que permite explicarlo, pero sí en Estados Unidos, que es la ley de HIPAA, ¿sí? Entonces, una información identificada es información de salud que además de tener el dato de salud, como por ejemplo una glicemia de 180, contiene alguno de los 18 datos que pueden identificar a una persona, ¿sí? Y ¿cuáles son los 18 datos que identifican a una persona en un software? ¿Sí? Los nombres y los apellidos son muy evidentes, todos ustedes se dan cuenta, digamos, de que si hacen un print de pantalla y muestran un nombre y apellido de información clínica, son conscientes de que están vulnerando a alguien, ¿sí? La dirección postal, ¿sí? O sea, sí, es la dirección donde vive una persona. ¿Por qué se considera que es un dato identificador de persona? Y porque yo ya te estoy diciendo en el lugar donde vive o el edificio donde vive, ¿sí? O sea, yo ya podría identificar ahí quién es la persona, ¿sí? Cualquier subdivisión geográfica menor a una comuna, o sea, decir comunas está ok, ¿sí? Pero decir, por ejemplo, que es en la calle tanto está mal, digamos, identifica a una persona, ¿sí? O sea, sectoriza y hacen, por ejemplo, no sé, yo digo, es que sí, el paciente tiene acondroplasia, ¿sí? Y vive en la calle, Embajador de Usinague, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, ¿cuántos acondroplásicos viven en Embajador de Usinague? Yo podría identificar quién es, ¿sí? ¿Eh? Que no le ande el link, me decía tanto en la reunión. No, ¿Cómo? el link de acá. ¿No? Ah, no sé quién me Estamos está reunión hablando. ahora, ¿no? Sí. Fernando, silénciate. Sí. Todos los elementos de fecha y hora, ¿sí? A excepción de año, que están directamente relacionados con el individuo, por ejemplo, incluyendo fecha de nacimiento, fecha de admisión, ¿sí? Fecha de alta, fecha de fallecimiento, fecha en que se hizo un examen, y todas las edades mayores a 89 fechas relacionadas, indicativos de tal edad. ¿Por qué? Porque la gente que vive más de 90 años son menores, entonces es más fácil identificar, digamos, una persona de 90 años que alguien que está en un lugar donde hay más gente, ¿sí? Entonces, números de teléfono, tanto los fijos como los móviles, dirección de correo electrónico, RUT, pasaporte, cédula de identidad, DNI, el número que quieras. Cualquier número de atención, número de la ficha, número de examen, número de cuenta corriente, número de atención, folio de atención, números de serie de un dispositivo médico que tengas implantado o que utilices el paciente, ¿sí? Por ejemplo, los números de serie de las prótesis mamarias y demás. Identificador del seguro de salud del paciente, ¿sí? O sea, cualquier identificador que identifique a la persona. Identificador de cuenta bancaria, identificador de vehículos, ¿sí? Incluyendo el número de serie, patentes, direcciones web, la URL donde trabaja, una dirección IP, una identificación biométrica, de huellas dactilares, registro de voz, fotografías de rostro completo y cualquier número, código o característica que permite identificar a un paciente en un sistema de información, ¿sí? Entonces, estos son los 18 números de licencias y certificados, ¿sí? Estos son los datos, ¿sí? Que uno, si quiere presentar información anónima, tiene que sacarlos, ¿sí? Y de los profesionales, ¿qué pasa? Bueno, los datos que están relacionados con los profesionales de la salud no son considerados datos identificatorios de pacientes y uno podría
entregarlos en un proceso de anonimización y de identificación, ¿sí? Y quiero hacer hincapié en las fechas porque es el punto débil, ¿sí? Si yo les paso, por ejemplo, esta biopsia, ¿sí? Esta biopsia dice año 2019, ¿sí? Si yo le digo a alguien que conozco de anatomía patología, che, ¿no te podés fijar a ver de quién es esta biopsia? ¿Se hizo en el 2019? Me va a decir, estás loco, escuchame, me voy a revisar todas las biopsias del 2019. Es imposible, ¿sí? Entonces, por más que yo tenga un amigo en anatomía patológica, decirle un año es demasiada pega para ese amigo para que encuentre de quién es la biopsia, ¿sí? Entonces, por eso, digamos, el año estaba todo ok, ¿sí? Porque buscar todas las biopsias de un año, digamos, pasan a ser como una locura, ¿sí? Pero si yo le paso el día y le digo a mi amigo, che, ¿me buscas? Y me va a decir, que me haces trabajar, pero la verdad que yo podría revisarme todas las biopsias de un día, ¿sí? O de un mes y ver de quién es, ¿sí? Esta biopsia es mía y por eso, digamos, yo acá la estoy ventilando o presentando, ¿sí? Entonces, es bueno, digamos, poner estos datos que es información anonimizada de forma irreversible, ¿sí? Son cualquier dato clínico, que puede ser cualquier cosa, ¿sí? Que no contiene ninguno de los 18 de datos identificatorios de personas, ¿sí? Y que se hace imposible, muy imposible, la reconstitución, digamos, de alguna relación entre los datos y el individuo, ¿sí? Eso se llama información anonimizada irreversiblemente, ¿sí? Y la información de-identificada o anonimizada reversiblemente es cuando a un dato que era anónimo, ¿sí? Le pongo una etiqueta, ¿sí? Le llamamos una etiqueta a una identificación, ¿sí? En general lo hacemos como por investigación. Entonces yo te pongo un ID, que es el ID de investigación. Yo que pongo las etiquetas, yo sé de que esta etiqueta es del root X, ¿sí? Pero eso lo sé yo, ¿sí? Pero eventualmente si lo comparto con alguien, ¿sí? Es anónimo para el que yo lo comparto. Entonces, yo tengo la etiqueta de investigación, pero cuando se lo comparto esta biopsia, ¿sí? Al doctor Vial, ¿sí? Yo le paso la etiqueta de investigación, le paso la biopsia, yo sé que esa biopsia es mía, pero el doctor Vial no sabe de quién es. Y él solo tiene esta etiqueta que no dice nada, ¿sí? No dice mi root. Entonces, él tampoco sabe de quién es, ¿sí? Entonces, esto es lo que se llama información de identificada o anonimizada reversiblemente. Yo que sé de quién es la etiqueta y quién es el root, yo después puedo recomponer eso y saber de quién era cada información. Pero al que se lo cedí, no le cedí de quién era quién, ¿sí? Entonces, ¿puede alguien reclamar si libero datos anónimos que sean reversibles o irreversibles? Y no, porque para poder reclamar tiene que poder indicar que era su información la que fue vulnerada, ¿sí? Si yo publico ahora en Twitter, acabo de ver un paciente con presión arterial sistólica de 180 miligramos de mercurio, ¿quién puede saber, digamos, quién es? Nadie. Nadie, ningún paciente puede venir a reclamarme, che, estás hablando de mí. Y yo le digo, no, pero no estoy hablando de vos. ¿Por qué crees que estoy hablando de vos? ¿Sí? Entonces, legalmente no puede reclamar porque no es mi información la que fue vulnerada, ¿sí? Entonces, REDCap permite crear variables, ¿sí? Que son identificatorias de personas. Yo puedo crear la variable root, ¿sí? Y puedo marcar que es identificatoria de una persona, ¿sí? Y esto nos habilita funciones de export de identificados. Esto está muy bueno porque nos permite resolver varios problemas. El de recolectar de forma identificada y reutilizar y exportar de forma de identificada, ¿sí? Y REDCap tiene un montón de elementos de recolección de datos, ¿sí? La mayoría de ustedes los conocen todos, ¿sí? Tenemos estos dos que son como de texto libre, que es una cajita de texto, ¿sí? Que es una cajita chiquitita de texto, y ahí en la cajita de texto puede ser que solo permita ingresar texto alfabético, números solamente, números y letras, ¿sí? Solo fechas, fechas con horas, ¿sí? Y yo puedo poner ciertas reglas, ¿sí? Permito, por ejemplo, que sean números, pero permito solamente números enteros, permito números decimales, permito tales números entre tales rangos, ¿sí? Tengo un montón de mecanismos que nos permiten como evitar los errores de ingreso de datos, ¿sí? Y después tenemos otro campo de texto libre que se llama notas o ensayos, que es un campo de texto más grande, que es lo que ustedes ven cada vez que aparece, digamos, esos campos de notas donde uno pueda usar enter, ¿sí?
Y estas son las dos variables, ¿sí?, que tiene, o tipos de campo que tiene REDCap, que nos permiten texto libre. Y el resto son todos mecanismos estructurados, ¿sí? Entonces, me gustaría hablar un poquito sobre el texto libre y el texto estructurado, ¿sí? Porque tiene que ver con esto que es, ¿qué motiva a los profesionales o a alguien a registrar datos en un sistema, ¿sí? La principal motivación, ¿no? Esto mirado más desde un ambiente clínico, no tanto de un ambiente de research, ¿sí? El primero es para acordarse de los datos de los pacientes, ¿sí?, para poder comunicarse con los colegas, la continuidad del cuidado, por la imagen profesional que uno tiene, porque la ficha la lee en otro, por instancias legales, ¿sí? Y para todas estas motivaciones, lo único que necesito es texto libre, ¿sí? Yo, para acordarme de lo que el paciente tenía, necesito un texto libre, no necesito algo estructurado, ¿sí? O para comunicarme con otro, o para que el otro diga, ah, este escribe bien, o por instancias legales, ¿sí? Las razones en las que uno necesita algo estructurado, ¿sí?, son, en general, por reglamentaciones organizacionales o económicas, ¿sí? O sea, que alguien me exija que el GES solo lo puedo completar en el formulario del GES, ¿sí? No puedo hacer el GES, escribirlo en cualquier lado, ¿sí? Eso funciona solo con auditoría permanente, ¿sí? Cualquier cosa reglamentaria, tanto organizacional como económica. O porque quiere un ingreso prospectivo. Y acá está, digamos, la, la- la motivación de research, ¿sí? En general nosotros vemos, por ejemplo, en la clínica, algunos proyectos de research donde el investigador tiene un montón de ganas de recolectar datos, pero muchas veces los mismos colegas de su especialidad no están, digamos, tan felices con el ingreso de su investigación, ¿sí? Entonces, existe un desafío muy, muy grande en esto que es el equilibrio entre usabilidad. Cuanto más estructura, ¿sí? Fíjense, 100% en texto libre, ¿sí?, si yo les digo es un Word, la utilidad de los datos es muy baja, ¿sí?, pero la usabilidad también es muy buena, ¿sí? O sea, el Word es fácil de usar, ¿sí? Si yo les digo que 100% es estructurado y que todo lo que tienen que hacer tiene mil botoncitos de estos radio button, mil cajitas que tienen que hacer, ¿sí?, el impacto en la usabilidad es muy grande. Y entonces la utilidad de los datos pasa a ser también muy baja. ¿Por qué? Porque la gente no está ni ahí para completar formularios que le ocupan mucho tiempo, ¿sí? Entonces, se requiere de una combinación óptima entre texto libre y texto estructurado para que finalmente saquemos lo mejor, que es que la gente no se cansa, porque si vos le pegas con un formulario REDCap, ¿sí?, gigantesco, que tardás una hora para completarlo con una sola persona, ¿sí?, es tedioso. Quiere decir que yo puedo hacer, qué sé yo, 8 por día, y no era lo que tenía en mi cabeza, ¿sí? Y si lo haces 100% en texto libre, después vas a tener que recodificar variables, ¿sí? Entonces tampoco te sirve mucho. Entonces hay que aprender a encontrar esto que se llama la combinación óptica, ¿sí? Entonces, ¿cuántos campos debería tener mi REDCap? Son los suficientes para que la respuesta me sirva de algo, ¿sí?, y los mínimos para no desalentar la recolección de todos los datos creados que el paciente tenga, ¿sí? Si yo creo un REDCap donde pongo 3 datos obligatorios y 250 que son optativos y que nunca nadie va a hacer clic, esos 250 no sirvieron para nada. No sirvió para nada haberlo hecho y construido ese instrumento REDCap así, ¿sí? Entonces, muchas veces, digamos, cuando alguien nos pide un REDCap, nosotros en realidad empezamos a decir, bueno, ¿pero para qué lo querés? ¿Para qué querés este dato? ¿Sí? Si la razón es porque, la razón por la que recolectamos datos es porque queremos hacer alguna acción, ¿sí? Puede ser identificar una población que está en riesgo y hacer algo, ¿sí?, alertar a un profesional mientras está haciendo algo incorrecto para evitarlo, ¿sí?, o proponer una conducta a un paciente. Esto desde el mundo de vista clínico, ¿sí? Desde el research, digamos, lo hacemos porque queremos entender un fenómeno, digamos, y poder documentarlo y tener información de ese fenómeno, ¿sí? El problema está, en general, en qué del fenómeno es necesario guardar de forma estructurada y qué del fenómeno en realidad es mejor dejarlo en un texto libre, ¿sí?, que sea muy fácil de completar, que no te pida mucha CPU mental al que está recolectando y que no te desaliente a seguir recolectando, ¿sí?
Porque si uno lo que hace es el por si acá, che, por si acá ponele este campo, y por si acá ponele este otro cuando digan este otro tal cosa, y por si acá ponele este otro, ¿sí? Datos no accionales es una pérdida de tiempo súper cool, ¿sí? Súper cool para todos, súper cool para los que construimos los REDCap, ¿sí? Que me hacen perder un montón de tiempo para un montón de formularios que después nadie completa, y súper cool para el que va a recolectar, ¿sí? Voy a recolectar un montón de datos que nadie va a usar, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un modo de trabajo, que es primero crear una primera versión de cualquier instrumento de recolección de REDCap y exigirle al que lo solicita que registre al menos una X cantidad de datos él mismo, no otra persona, no el de, que no, ahora se lo voy a pasar a mi esclavo que tengo abajo, que se llama residente, para que complete todos estos datos. No, no, no. El que pide los datos tiene que sufrir el instrumento de recolección, porque en el sufrir el instrumento de recolección uno empieza a darse cuenta que estoy pidiendo esto para nada, esto no quedó bien, esto tendría que modificarlo. Y empieza a ponerse en los datos del que va a cargar datos, ¿sí? Y solo hacer cambios sobre algo que quien lo pidió, creó o registró datos, ¿sí? Porque es esperable, digamos, uno no tiene conocimiento sobre estos temas, ¿sí? En general, digamos, esta es una de las problemáticas que nosotros vemos, ¿sí? Y es esperable que se construya un instrumento y que después se vaya recortando la grasa para poder terminar con lo mínimo indispensable, ¿sí? Entonces, yo les quiero mostrar un poco los proyectos que tenemos de REDCap en la clínica, después les voy a aportar los que tenemos en la universidad, ¿sí? En la clínica, nosotros somos los traductores oficiales, digamos, de REDCap al español, ¿sí? Mantenemos, digamos, somos parte del consorcio de las universidades de Vanderbilt y apoyamos, digamos, en lo que tiene que ver con las traducciones al español, ¿sí? La traducción al español hoy se hace, lo partimos en la clínica, ¿sí? Después lo seguimos en la universidad. Hoy es la Universidad del Desarrollo, ¿sí? La que tiene el REDCap, nosotros tenemos un REDCap de traducción de REDCap, ¿sí? Y nosotros hacemos la traducción oficial al español, ¿sí? Desde el REDCap que tenemos en la universidad. En la clínica hoy tenemos 1100 proyectos, ¿sí? Y fíjense, nuestra idea es todo lo que no puedo resolver con los grandes sistemas, uso REDCap, ¿sí? Acá les muestro solamente algunos proyectos para que tengan una idea, digamos, de la cantidad de registros que pueden tener, ¿sí? Entonces, no sé, tenemos uno de asesoría de enfermería con 70.000 registros, creación de usuarios de mi página de salud, 54.000 registros, solicitud de medicamentos controlados, notificaciones GES, ¿sí? De diferentes cosas. Fíjense que de muchas naturalezas tenemos proyectos en la clínica, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, muchas cosas, lo que hacemos es, primero construimos un REDCap, lo usamos un par de años y cuando ya maduró la necesidad de registro, construimos un software ad hoc para eso. Esto pasó con este REDCap que teníamos, ¿sí? Había un problema que teníamos unas enfermeras que asesoraban a las enfermeras que tenían menos experiencia y querían guardar todas las asesorías que hacían, ¿sí? Entonces, el problema era documentar todas las asesorías que se solicitan desde los pisos al equipo de la enfermera consultora, ¿sí? Entonces, finalmente se armó un REDCap para guardar esto y después había un sinfín de informes, ¿sí? Que les ayudaban a gestionar. Che, mira, necesitamos en realidad hacer un curso porque de muchos pisos nos están pidiendo información sobre cómo diluir tal fármaco. Ok, es necesario armar un curso, ¿sí? Porque si no, tenés mucha gente que está pidiéndole al experto que le dé feedback, ¿sí? Esto ya lo reemplazamos, que es que, por ejemplo, los pacientes para crear su página de salud, ¿sí? Necesitábamos que nos suban un root y información, esto ya lo reemplazamos, ¿sí? Pero lo que armamos un REDCap donde podías solicitar tu clave online y te genera un REDCap para completar, ¿sí? Solicitud de medicamentos controlados, ¿sí? Teníamos un problema que es la trazabilidad total del proceso de controlado, desde la indicación, despacho y devolución, ¿sí? Lo que hicimos es integramos nuestra ficha clínica núcleo para que genere, ¿sí? Un REDCap y desde ahí
se manejaban ciertos formularios que estaban estructurados, ¿sí? Por ejemplo, cuando se despachaban los controlados, cuando se devolvían, ¿sí? Notificaciones GES, por ejemplo, también es una integración que tenemos. Cuando se hace una notificación GES en nuestra ficha clínica núcleo, se genera un ticket en REDCap, ¿sí? Que hasta si no nos llega la notificación firmada, empieza a mandarle correos electrónicos al que tendría que haber firmado esa notificación GES y dejarla en un buzón para que complete el flujo GES, ¿sí? Esto es porque somos fiscalizados por la superintendencia para esto, ¿sí? Pabellones de ginecobstetricia, tenemos un libro de estos libros gigantescos que tiene un montón de columnas. Bueno, ese libro lo sacamos, lo volamos y creamos, digamos, un libro electrónico con REDCap, ¿sí? Lo mismo teníamos en la urgencia. Teníamos un libro físico de todos los traslados de ambulancia, de helicóptero y demás, que después alguien del libro físico lo llevaba a un Excel para hacer este estudio y qué sé yo. Nada, lo transformamos con un REDCap. Para el COVID hicimos cientos de REDCaps, ¿sí? Pero teníamos, por ejemplo, el problema del seguimiento de COVID y los contactos estrechos, ¿sí? Encima, digamos, nadie quería pasarle un papel a un paciente que venía con sintomatología, porque después el papel quedaba contaminado, quién manejaba el papel y demás. Entonces, lo que hicimos es que en las urgencias poníamos un código QR y los pacientes completaban una encuesta de REDCap y después se seguía todos los contactos estrechos con encuestas y demás, porque el mismo REDCap resolvía todo, ¿sí? El paciente completaba todos los datos y lo que hacía era, le subíamos después el valor de la PCR, si daba positivo, si entraba en cuarentena o demás, le mandábamos encuestas de seguimiento, ¿sí? Hoy son un commodity, es fácil de verlo, ustedes también lo reciben con el Me Vacuno, todas las cosas que hicimos desde el ministerio, pero cuando partió la pandemia, ¿sí? Empezamos a implementar muchas cosas para manejo de COVID que habíamos visto de Corea, ¿sí? O sea, cuando la pandemia llega a Corea, los coreanos empiezan a implementar ciertos sistemas de trazabilidad con REDCap, ¿sí? Entonces tomamos, digamos, esa experiencia. Lo mismo hicieron en Nueva Zelanda después, ¿sí? Notificaciones, por ejemplo, tenemos todo un sistema de notificaciones donde cualquier tipo de evento, ¿sí? En la clínica se notifica en notifica.alemana.cl, ¿sí? Y logramos armar un gran sistema de notificaciones, ¿sí? Entonces, fíjense que estos son, por ejemplo, estos formularios que yo le digo son concatenados, ¿sí? Entonces, tengo un formulario de notificación, después un humano puede ser completa la evaluación inicial de calidad y otro después un informe de la investigación, ¿sí? Entonces, fíjense que este es nuestro sistema de notificaciones de un evento adverso, un evento centinela, digamos, un caño que se rompió. Todo esto, digamos, hace una notificación y le empieza a mandarle un correo electrónico. Si se rompió un caño, le manda un correo electrónico a la gente de mantenimiento. Si hubo un evento centinela, le manda un correo electrónico a 15 personas que tienen que estar enteradas de que hay un evento centinela. Si pasó todo lo que pasa, ¿sí? Manejamos mucho lo que es la comunicación y tenemos un sinfín de informes, ¿sí? Quiere decir que la gente, el sistema no solamente es para recolectar datos, es para recolectar datos y poder reutilizarlos, ¿sí? Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos un REDCap que es para la gestión de todos los proyectos de investigación. Bueno, lo mismo tenemos en la universidad, ¿sí? Que finalmente uno completa un REDCap con todo lo que se requiere, ¿sí? Entonces, ya por lo menos se evita la problemática, no, es que me mandaste la mitad de las cosas, te faltan algunas, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, para los proyectos de investigación tenemos un REDCap donde el investigador tiene que cargar un montón de datos, ¿sí? Y después se asignan revisores, las pautas de revisión, las decisiones, si se patrocina o no se patrocina, si se explotan, si las cartas de observaciones, la carta de observaciones de documentos, las enmiendas, la aprobación final, la ejecución previsita, la visita de monitoreo, el informe de estado, el cierre, las publicaciones, digamos. Si se fijan, son bases de datos que permiten guardar muchas cosas, digamos, con REDCap, ¿sí? Sistema de gestión oncológica, ¿sí? Esto lo que hicimos es, lo copiamos del MD Anderson, ¿sí? En el MD Anderson usan un REDCap para el registro de la base de datos de cáncer, ¿sí? Entonces, lo que hicimos una homologación entre nuestro histórico sistema de cáncer y lo que tenía el MD Anderson y creamos un REDCap que también nos permite hablar con ellos. Tenemos un montón de cosas que desde la página web de la clínica uno se clica acá y manda un REDCap, ¿sí? ¿Qué riesgos tiene REDCap? ¿Sí? Como es una navaja suiza y te podés cortar, ¿sí?
Y el principal riesgo es que reemplace información que debe estar en la ficha clínica, ¿sí? O sea, si hay información que tiene un lugar de vida, tiene que estar en su lugar de vida, ¿sí? Si ese lugar de vida no le puede dar lugar, ok, está bien, usemos RedCap porque tenemos que usar otra cosa, pero el principal riesgo tiene que ver con esto, ¿sí? Porque finalmente cuando la información, por ejemplo, de la ficha clínica, eso es algo que yo vivo en la clínica, ¿no? Si tengo información que quedó en el RedCap, pero ahora cuando el médico lee la ficha no aparece esa información que estaba en el RedCap, ¿sí? Entonces se empieza a fragmentar, ¿sí? Ya no tengo una ficha única, ¿sí? ¿Cómo lo usamos en la universidad? Hoy tenemos 265 proyectos o bases de datos, ¿sí? Tenemos una infraestructura de altísima disponibilidad en AWS, ¿sí? Nosotros mandamos a nuestro ingeniero, ¿sí? A formarse en AWS, en Amazon, ¿sí? En los servidores de Amazon, y el de poner nuestro RedCap en lo que es el estándar, digamos, americano que, por ejemplo, piden ciertos fondos internacionales, ¿sí? O sea, nuestro RedCap cumple con criterios, por ejemplo, de fondos de financiamiento público de Estados Unidos o de financiamiento público de la Comunidad Europea, ¿sí? O sea, nosotros podemos presentar, ¿sí? Que nuestro RedCap efectivamente cumple con lo que se exige en países, digamos, desarrollados que exigen ciertas reglamentaciones. Por ejemplo, tiene alta disponibilidad, es redundante, las bases de datos, digamos, quedan copiadas en distintos lugares, ¿sí? Tenemos una infraestructura de RedCap muy, muy potente, muy segura, ¿sí? Los proyectos más grandes que tenemos, ¿sí? Para que se fijen, el FONIS de tabaco, fíjense, tiene casi 100.000 registros. Es como 100.000 encuestas de papel completadas y tiene 200 campos, ¿sí? Entonces, FONIS de tabaco, impresionante. El cepario, ¿sí? Las cosas de Munita, tenemos muchas cosas de Munita, tiene 12.000, tiene 117 registros, ¿sí? El RedCap Translations es esto que yo les digo que hacemos, ¿sí? Que usamos RedCap para traducir RedCap, ¿sí? Y esto lo hacemos en colaboración con otras universidades o personas que quieren participar, ¿sí? PARTS, hogares nuevos, estudio socioepidemiológico COVID, personas, estudios sobre epidemiología COVID, la base del núcleo milenio, ¿sí? Y bueno, muchos de COVID, ¿sí? Como ven. Así que en la universidad tenemos varios proyectos, ¿sí? La idea es seguir haciendo crecer RedCap, ¿sí? Mi idea de esta presentación era tener este overview, ¿sí? Y dar un poquito de espacio como para preguntas o ideas que puedan tener. Muchas gracias, Alejandro. ¿Preguntas del público? Gabriela. Oye, si yo tuviera una, si es posible. Sí, adelante, doctor. Ya. Oye, ¿puede usted usar inteligencia artificial para que lea algunas fichas que no están codificadas perfectamente en alguna parte y decida cómo codificarlas? Sí, funciona mal. Funciona mal. Funciona mal. Hay, digamos, hay varios como contests internacionales, digamos, justamente de eso. El rendimiento en general va como al 70%, quiere decir que no le achunta al 30%. A ver, así que el problema que tiene es que no automatiza, siempre necesitas poner un humano, pero sí hace más fácil la pega del humano. Gracias. Gabriela. Gracias, México. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Tú sabes, nosotros somos usuarios fanáticos de RedCap y hemos pasado por una y mil errores y problemas. Yo creo que cada vez le pensamos más, pero yo quería pedirte así en la práctica, ¿cuál es el recurso humano real con el que contamos nosotros como ISIM para implementar esta base de datos? Porque yo sé que ustedes tienen video, nosotros hemos hecho el curso de Coursera y todo ese tipo de cosas, pero la verdad es que armar base de datos es algo que uno hace de manera bien esporádica, de tal manera que es súper fácil perder la práctica y es útil tener a alguien
alguien en el fondo que efectivamente tenga la agilidad para hacer esto y para hacerlo rápido y para resolver problemas rápido. Y esto, como seguramente ustedes han estado súper sobrepasados con todas las cosas de la clínica alemana, es algo que sería súper valioso para nosotros saber un poco con qué contamos en tiempo real. En el ISIM contamos, ¿sí?, con profesores e investigadores adjuntos como yo, ¿sí? Yo soy un profesor e investigador adjunto, ¿sí?, que trabajamos con estos proyectos. Está Mijael, ¿sí?, que es el director, digamos, con el que le puedes pedir un REDCap. Mijael lo va a trasladar a alguna de los profesores con los que hacemos estos REDCap. ¿Quiénes somos? Está Cristóbal Carvajal, que los conoces, ¿me entendés? Que sigue siendo, tiene un cargo de profesor, digamos. Entonces algunos REDCap los trabajamos con Cristóbal. Está Leo Cabrera, ¿sí? Está Christopher Gumera, que con los mismos. Es como el circo pobre, ¿no? En la clínica y en la universidad somos los mismos, ¿sí? Claro, y como tienen cargo en la clínica, entendemos que eso es eso es como su prioridad, y claro, esto es un trabajo que tal vez no necesita como de un profesor, como dices tú, sino que efectivamente como un personal más bien de ámbito técnico, que pudiera asistir. No sé si yo me imagino que tú sabes, es el mismo grupo pequeño de gente, pero por ejemplo en la página web de la Católica uno sabe exactamente cuánto es el fee, cuánto es el cobro, puede armar una base de datos, quién lo hace, cuáles son los plazos y todo. Entonces no sé si, de nuevo, para el ISIM, yo entiendo que la alemana es un poco distinto, si existe como un modelo en el cual nosotros sepamos cómo acercarnos a ustedes, cómo funcionar, cuánto cuesta, cuánto se demora, etcétera, cómo responden preguntas, etcétera. Claro, en algún momento sí nos planteamos efectivamente el de cobrar por este servicio, ¿sí?, como hacen otras universidades. Finalmente hay una pega, hay un trabajo, es un trabajo, a veces es arduo, a veces es más fácil, ¿sí? Nunca logramos de verdad instrumentarlo fácilmente. Solamente hoy estamos recibiendo pagos, ¿sí?, del uso de nuestro REDCap por 3 proyectos de investigación, ¿sí? Que cuando se creó el proyecto de investigación y REDCap iba a ser la solución, dijimos, che, pasarnos plata del proyecto para el REDCap y para bancar, digamos, los costos del centro, ¿sí? Porque el centro hoy todavía, nuestro centro no se sustenta solo, lamentablemente, ¿sí? El día de mañana, si nosotros logramos generar recursos, nosotros deberíamos tener un Christopher Gumera en el centro, ¿sí? Lo tuvimos durante un tiempo, ¿sí? Lo tuvimos, pero lo perdimos. Era, digamos, de estos cargos que habíamos conseguido como se armó nuestro centro, que era con esta plata del Ministerio de Educación, ¿sí? Entonces, cuando perdimos el cargo del administrador de REDCap, bueno, lo seguimos haciendo nosotros, ¿sí? Pero, digamos, hacia donde tenemos que ir en la universidad, para que la universidad, ¿sí?, utilice, digamos, tenga también 1000 proyectos. Pero fíjense que igual no está tan mal. Yo tenemos 256 proyectos activos y muy activos en la universidad. No es malo, no es mal número, ¿sí? O sea, para hacer un circo pobre, ¿sí? No es un mal número. Entonces, yo en ese sentido estoy contento, pero es verdad. Yo, por ejemplo, yo no tengo nadie que vaya y que promueva el uso de esta herramienta, ¿sí? Solamente si me vienen a pedir, yo la entrego, ¿sí? Pero yo soy consciente que si yo voy a la universidad y a cada uno le digo, che, mira que tengo esto, vos tendrías que dejar de usar eso que estás usando, que pone en riesgo la información, y tenés que usar esta que está bien, que funciona. Yo sé que podríamos conseguir muchísimos más proyectos. Hay muchos más proyectos en la universidad que en la clínica, ¿sí? Gracias, Alejandro. Pablo. Sí, quería pedirte una cosa, Alejandro, pero voy a hacer un comentario con respecto a lo último. Yo creo que obviamente que estamos en una etapa bien inicial en cuanto a la oferta de este servicio. Está obviamente muy profesionalizada, las personas que lo hacen están muy bien capacitados y nos han sido de gran ayuda, pero sin embargo no tenemos una capacidad de financiamiento, una capacidad instalada. Entonces nos ha pasado un poco lo mismo con muchas cosas, como por ejemplo el clúster para análisis y almacenamiento de información, que nos ha implicado
muchos gastos, en el fondo transformado en un core facility. El bioterio también no tiene un financiamiento estable a través de los proyectos. Este RedCap, hay algunos equipos como el citómetro o el Citation, que el microscopio confocal, que periódicamente generan un montón de gastos de mantención y de cambios de piezas, etcétera, y bueno, y de gestión de los propios equipos o el bioterio. Entonces, yo creo que va a ser bueno identificar todas estas necesidades y agregarlas en los proyectos, porque nos ha ido súper bien ganando proyectos, y estos son costos que hay que agregar para poder sostener esa actividad. Y yo le quería pedir a Alejandro un poco como que nos dé una idea a todos. Yo soy usuario de los servicios que nos han dado, vienen varios de los estudios de cero prevalencia de COVID que hemos hecho, están en RedCap, y nos han ayudado mucho el equipo de la clínica alemana. Un poco que nos expliques el espectro, o sea, qué tipo de cosas puede recoger RedCap. Yo sé que me va a contestar que todo, pero ejemplo, por ejemplo, no sé, hacer una encuesta, de tener una base de datos, qué espectro y a qué investigadores podría servir esto fuera de investigadores clínicos. Y también que nos expliques, una vez que uno tiene un estudio o establece una necesidad que requiere registro de datos, ¿cómo comienza el proceso en RedCap? ¿Con quién hay que hablar? ¿Qué es lo que hay que llevar a esa conversación? Bien, digamos, todo lo que uno pueda guardar en un Excel, ¿sí?, tiene que guardarlo en RedCap. Ese, digamos, es el mensaje que todos tienen que tener, ¿sí? O sea, cualquier cosa que uno diga, es que quiero hacer esta cosa, y bueno, ¿y cómo haría esto? Y empieza abre el Excel y empieza a armar columnas, ¿sí? Ya, digamos, en ese mismo momento tienes que decir, no, tengo que usar RedCap, ¿sí? No tengo que hacerlo en el Excel, ¿sí? Pero es cualquier cosa que puedas pensar de ponerlo en un Excel, ¿sí? Y esto está relacionado con proyectos de research, con cosas operativas, ¿sí? Yo, por ejemplo, acá, nosotros no lo estamos ofreciendo porque no nos da el ancho, ¿no? Pero, por ejemplo, muchas cosas operativas del ISIM, ¿sí?, son un tedio, ¿sí? Y gastan un montón de horas de personas, ¿sí? Porque no tenemos una herramienta que lo haga más fácil, ¿sí? Que sea mucho más manejable, que tenga trazabilidad, digamos, ¿sí? Que tenga auditoría de registros, ¿sí? Entonces, yo creo que hay muchísimas cosas operativas del ISIM que podríamos transformarlas, ¿sí? Y los proyectos de investigación, en realidad cualquier proyecto de investigación, digamos, tiene cabida. ¿Cómo comenzar y cómo pedirnos un RedCap? Hablan con Mijael, ¿sí? Ahora tenemos con quién hablan con Mijael, ¿sí? Mijael te va a escuchar, ¿sí? Te va a decir algo muy parecido a lo que yo te dije, ¿sí? Te va a decir, ok, listo, para que ahorremos tiempo, vos armate en un Word qué es lo que te gustaría recolectar en este RedCap, ¿sí? Y arma un Word con tus ideas, ¿sí? Porque eso también permite el identificar qué estás pensando, ¿sí? Porque si no, digamos, es una reunión en la cual yo te digo, ¿y vos qué estás pensando? Y deberíamos guardarlo todo sobre COVID. Y vos decís, sí, perfecto. ¿Y qué es todo sobre COVID? Y no sé, guardemos. Y es una conversación, ¿viste? Que, o sea, que se consume todas las horas, digamos, del día de uno, y sacamos un poco en limpio. Entonces, digamos, la gente tiene que ir a la primera sesión masticado su idea de recolección, que lo creó en un Word, ¿sí? Me mandan un Word, no un Excel, me mandas un Word de lo que vos querés, de tus ideas que tenés, tus comentarios, y con eso nos juntamos y construimos, digamos, de alguna forma un RedCap, ¿sí? Tenemos una banda de precios, ¿sí? Construimos con Mauricio una banda de precios, digamos, para financiar los proyectos de RedCap,
de alguna manera habíamos puesto como tres eslabones, ¿sí? De proyectos que eran muy complejos, proyectos menos complejos y proyectos más complejos, ¿sí? Y una lógica de poder que puedas pedir también, digamos, no tengo un peso, lo podemos hacer igual, digamos, era como una opción, digamos, también de que hagas un pedido formal al ISIM, ¿sí? De decir, che, no tengo un peso, pero necesito recolectar estos datos. Eso nunca lo echamos a andar, ¿sí? Es algo que tenemos pendiente con Mijael, ¿sí? Pero creo que nada, quizás este puede ser digamos, la partida de eso, ¿sí? Muchas gracias. Ana Cristina. Hola, buenos días. Ana Piñeiro, de la Escuela de Nutrición. Quiero hacer una retroalimentación bastante positiva al trabajo que hace Alejandro, Mauricio, Leonardo y su equipo con temas de REDCap. Nosotros desde 2018 tenemos 2 proyectos trabajando con REDCap, uno de ellos bastante grande, y siempre tuvimos un apoyo muy grande del equipo de Alejandro. Entonces, aunque sea un circo de pobre Alejandro, estamos muy agradecidos de todo el apoyo que ustedes nos han dado. Alguien preguntó sobre el tema de conformación de las bases de datos, la estructura de las bases de datos. En nuestro proyecto nosotros lo que hicimos fue que capacitamos a los 2 PhD jóvenes que trabajan en el proyecto para que en conjunto con Leonardo, que es del equipo de Alejandro, pudieran estructurar estas bases de datos. Y funcionó bastante bien, así que uno mira eso de REDCap con un poco de susto cuando empieza a trabajar con él, pero la verdad es que es bastante amigable, no es cosa así de otro mundo. Así que eso, quería dejar el agradecimiento público al gran apoyo que nos han dado en estos 2 proyectos. Bien, buenísimo. La verdad que, digamos, el objetivo es ese, ¿sí? O sea, nosotros somos un área que, esta parte es la parte que es difícil, ¿no? Porque, digamos, ¿quiénes de ustedes son un centro que es de servicio, ¿sí? Y nosotros somos un centro, viste, que en este caso damos un servicio, ¿sí? Y efectivamente, digamos, cuanto más servicio damos, menos innovamos, porque estamos dando servicios, ¿sí? Pero bueno, yo creo que, digamos, ocupamos un espacio que es necesario, digamos, para el ISIM, ¿sí? Le damos y a la universidad, ¿no? Tenemos proyectos también de la facultad. Y aporta valor. Así que para nosotros, digamos, es un placer poder ayudar. Gracias, Alejandro. No sé si hay más preguntas. ¿No? Les cuento que nosotros, por ejemplo, vendimos una consultoría, ¿sí? A la Universidad de los Andes, ¿sí? Para que ellos también puedan hacer algo como lo que tenemos acá, ¿sí? Y esa fue una consultoría, digamos, de muchas sesiones primero, para enseñarles a usar REDCap, para enseñarles cómo REDCap tiene que instalarse, para enseñarles a los informáticos qué tienen que hacer para que esa instalación de REDCap funcione, ¿sí? Charlas también, digamos, de overview de cómo tienen que pensar los proyectos, cómo tienen que liderar las conversaciones con los investigadores, digamos. Quiere decir que tenemos, digamos, en la universidad tenemos un asset, ¿sí? Que es deseado por otras, ¿sí? Así que eso también está bueno, ¿sí? Muchas gracias, Alejandro, nuevamente. No sé si hay una última pregunta. Yo también rápidamente agradezco el apoyo de tu equipo. Yo también soy usuario de REDCap y esto ha resultado muy, muy poderoso como herramienta para juntar justamente datos moleculares con datos un poco más clínicos, que usualmente no son más ajenos a los que estamos en el mesón. Ricardo, tú tienes una última pregunta. Dale. Sí, no, solo a lo mejor un comentario. Bueno, Alejandro a lo mejor no se acuerda, pero un tiempo atrás discutimos un proyecto que tenía que ver con darle usos en investigación al registro del cáncer que tiene la clínica, y bueno, y nosotros postulamos un financiamiento y afortunadamente lo obtuvimos. Dentro de ese financiamiento podría ser que podríamos tener un recurso humano a tiempo completo que dé apoyo en el área informática. Entonces a lo mejor sería interesante discutir cómo maximizar ese expertise y ese recurso en el contexto de los otros expertise y recursos que ya hay al presente. Así que yo creo que eso podría apoyar no solo nuestro proyecto, sino a lo mejor otras iniciativas también. Lo dejo ahí para que conversemos. Gracias.
Genial, genial, sería espectacular. Gracias, Ricardo. Leonardo. Pues yo más que nada quería, bueno, soy el doctor Leonardo Cabrera, el que asiste ahí en el Circo Pobre de RedCap, digamos. Quería dar un agradecimiento nada más y me da mucho gusto ver a la gente que participó y no los veía hace tiempo. Me gusta que les haya resultado sus proyectos y bueno, siempre estamos disponibles para ayudar. Eso nada más. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, ya estamos unos minutos pasados la 1 de la tarde. Muchas gracias a todos, muchas gracias nuevamente a Alejandro y a su equipo por tomar ellos, de hecho, la iniciativa de presentarnos esta herramienta. Ya sabemos varios de aquí que está disponible, varios usuarios aquí también tenemos algo de experiencia, así que nada, muchas gracias nuevamente y a todos los demás nos vemos en nuestro próximo seminario, que de hecho no es el miércoles 8 porque es feriado, pero va a ser el miércoles 15, así que atentos al link cuando corresponda, que deberá ser el lunes 13. Bueno, muchas gracias y nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Chao, chao. Hasta luego, gracias.